Buenos días, República Dominicana. La bienvenida a Revista Hora Estelar en este día que inicia húmedo en Santiago y en buena parte del país. Este jueves 23 de mayo originamos en Teleuniverso Orgullo Dominicano desde Santiago de los Caballeros para el país y el mundo, con retransmisión para los escuchas de la radio por la frecuencia 101.9, Dale FM, Revista Hora Estelar en este jueves 23, como hemos dicho, que es Día de los Santos Desiderio, Luciano, Lucio y Eusebio. Además, es el Día de la Diversidad Biológica. Nos recuerdan las efemérides nacionales, algunos acontecimientos importante, como en 1935, la creación del Archivo General de la Nación, que hoy está cumpliendo entonces 89 años. El Archivo General, no, 89 no, 91, 91. No, ¿cómo es? 89, sí, 89, corregí, 89. 89 años hoy de la creación del Archivo General de la Nación. Otra información de las efemérides: en 1941 el dictador Rafael Trujillo llega a Cabo Haitiano, Haití, y allí en el yate Ramfis es recibido con grandes honores por su viejo amigo, quien estaba presidiendo Haití, Élie Lescot. Otro acontecimiento importante es de 1965, cuando Estados Unidos, por medio de la Organización de Estados Americanos, OEA, oficializó la presencia de soldados de diferentes naciones hemisféricas en República Dominicana en lo que fue la invasión estadounidense al país, disfrazada bajo el nombre de Fuerza Interamericana de Paz, FIT, dirigida por un general brasileño de nombre Hugo Panasco Alvim. Y nos recuerdan las efemérides un hecho de los 12 años de ese periodo, pero fuera de República Dominicana. Escuchen bien. El 23 de mayo de 1971 son asesinados en Bruselas, Bélgica, el exiliado líder de la izquierda dominicana, líder del Movimiento Popular Dominicano, MPD, Maximiliano Gómez Horacio, conocido como el Moreno, y Miriam Pinedo, viuda de Otto Morales Efres, dirigente de la misma organización política, asesinado el año anterior, Otto Morales. El caso de Miriam Pinedo fue después fue que se encontró su cadáver. Y finalmente, otra necrológica del mundo artístico, un hecho ocurrido en Santiago en 1976, un día como hoy, hace ya 48 años de la muerte trágica en accidente de tránsito del merenguero típico Tatico Enríquez, quien residía en esta ciudad. El accidente ocurrió en la avenida Estrella Sadalá, sector Los Ciruelitos, en la intersección con la avenida Atuey, que en una parte hoy se llama Profesor Juan Bosch, cerca de el Infotet actualmente. No existía para 1976, cuando murió Tatico Enríquez en ese accidente que recordamos en el día de hoy. Para finalizar, en 2004, el juez de instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, envió al Tribunal Criminal al banquero Ramón Báez Figueroa,
a su asistente Vivian Lubrano de Castillo y a Marcos Báez Coco, otro ejecutivo bancario, acusados de desfalcar el Banco Interamericano, no, así no, Banco Intercontinental, Baninter, por más de 55,000 millones de pesos en lo que se conoce como el escándalo Baninter. Y luego de esta reseña histórica de acontecimientos importantes, vamos a dar los buenos días, la bienvenida a Iliana Rosario. Buenos días, Iliana. Buenos días, Carlos Manuel Estrella. Buenos días a todo el público de Revista Hora Estelar, quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de sus televisores y a través de las plataformas digitales que nos conectan. Gracias por estar con nosotros en este 23 de mayo, ya finalizando prácticamente el mes 5 del año 2024, para iniciar entonces el cumplimiento del mes que nos lleva el primer semestre de este año. Así que la gratitud de siempre por conectar con nosotros. Inminentemente tendremos que hablar y actualizar acerca de la información o la tragedia más bien ocurrida en México durante una actividad política proselitista de uno de los candidatos presidenciales, el derrumbe de la plataforma del escenario en el que se encontraban, producto hasta el momento, según las versiones preliminares, de los fuertes vientos, la debilidad de la misma estructura. Se confirma hasta el momento 9 personas fallecidas y por lo menos 63 personas heridas, algunas de ellas de mayor consideración, incluso en estado de gravedad, por lo que no se pudiera dar por sentado que en las siguientes horas se confirmaran algunas víctimas mortales adicionales. Una gran tragedia ocurrida en México. El candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, tras el colapso del escenario, pues fue un suceso atípico, hubo poco tiempo para reaccionar, fueron algunas de sus primeras declaraciones. Él se encontraba, de hecho, encima del escenario, de la tarima, al momento en el que comienza a colapsar. Tendremos evidentemente también que hablar sobre toda esta semana, la evaluación propia del proceso electoral, las declaraciones que emiten ahora funcionarios y no funcionarios, ganadores y no ganadores, y sobre todo lo que nos debe dejar cualquier proceso, las observaciones de mejora. Hablaremos sobre algunos análisis en términos de la estadística por abstención que realizan algunos expertos y cómo eso, de no resolverse a tiempo, pudiera ir en aumento en cada proceso electoral ante la desconexión del electorado justamente. Muchísimos temas que conversar. Aparte de todo eso, en el ámbito político hay un acontecimiento que se anuncia hoy como importante y que se le ha denominado reunión en la cumbre, porque el candidato ganador de la reelección y presidente de la República, Luis Abinader, ha convocado para reunirse hoy con los que fueron sus contendores, candidatos de los partidos de la oposición, el caso del candidato de Fuerza del Pueblo y el candidato del PLD. Por otra parte, antes de entrar en otras noticias y después de decir que hoy es Día de la Diversidad Biológica, que también es un día que me llama la atención particular porque es el Día Mundial de las Tortugas. Y este reptil tan apreciado ha sido un animal que se ha adoptado a la vida marina y también a la vida terrestre, es decir, que está en uno y otro. Y tiene un caparazón característico que lo tiene adherido a la columna, y esto es lo que le protege sus órganos internos. Es un animal que es utilizado inclusive con fines decorativos. Son los reptiles más antiguos de la Tierra y se cree que existen 357 especies distintas en todos los continentes. Están amenazadas estas especies por el tema de la contaminación, también la caza. En algunos lugares la cazan para comerla, los temas del cambio climático y por igual por su longevidad. Una tortuga tiene un rango de vida altísimo. De manera que hoy vamos a recordar
La tortuga, que de acuerdo a la Biblia se le asocia con sabiduría, con paciencia y con longevidad, además de considerarse un símbolo de perseverancia, porque se mueve lentamente, pero siempre avanza. Y nosotros vamos a avanzar con los temas y vamos a continuar con otras noticias del día, el ámbito político que se está mencionando mucho, pero también hay otro asunto que se ha convertido en un tema recurrente de la cotidianidad noticiosa, lo que no ocurría antes, que es el tema climático. Y hay periodos de lluvias en estos momentos, eso en ocasiones en las grandes ciudades provoca caos del tránsito. En Santo Domingo se anunció ayer que hoy, jueves, mañana viernes y el sábado estarán cerrados varios pasos a desnivel y túneles en prevención a la ocurrencia de inundaciones urbanas por las lluvias. Y esto usted supone el caos del tránsito en la gran ciudad capital dominicana, que ayer tuvo un tapón histórico en la avenida 27 de febrero. Es parte de muchas noticias para el día de hoy. Así es, compartimos con ustedes algunos de los titulares importantes en medios del país. En el caso de Diario Libre, reseña en la mañana de hoy, la DNI firma acuerdo con empresa espacial para cuidar la seguridad nacional. En otras informaciones, reformas son cruciales para que la República Dominicana mejore calificación crediticia, dice SIP. Y cuando habla de reformas, es la reforma fiscal a la que se está abocando la República Dominicana y que se pretende realizar a través del consenso o por lo menos la participación de los opositores. ¿Por qué sube la abstención electoral y cuáles consecuencias tiene para la democracia? Otra de las informaciones que reseña en el día de hoy Diario Libre. Presidente de la Cámara de Diputados dice método de Hunt para escoger legisladores está obsoleto. De la misma manera, Biden y el presidente de Kenia se reúnen ante el inminente despliegue de la misión de paz en Haití. Llegada de turistas a República Dominicana en el primer trimestre del año superó el 24% de los niveles del 2019 y evidentemente hacemos el comparativo por ser, o se hace el comparativo por ser el año de referencia previo a la pandemia. Todos los posteriores han tenido comportamientos inusuales justamente por la paralización del 2020. Leonel Lirio, retirarme, soy demasiado joven para terminar y demasiado viejo para comenzar. Eso dice este afamado diseñador dominicano. Al menos 4 muertos y 15 heridos. Hemos actualizado esta información. Ya se confirman 9 muertos y 63 heridos tras caer el escenario en el acto del candidato presidencial en México. El Distrito Nacional y 24 provincias en alerta por vaguada. Abinader dispone ascenso colectivo del personal diplomático y concurso para atraer nuevos talentos. Eso en relación al MIREX en la República Dominicana. Y en este sentido, quiero dar detalles. También en el Listín Diario se reseñan informaciones muy interesantes sobre las evaluaciones que se realizan del proceso electoral y sobre cotidianidades logísticas que son parte, digamos que del proceso y que de igual manera tienen que tomarse en cuenta. Pero tal y como hacía referencia antes de entrar en ese tema, Carlos Manuel, con el tema de las condiciones climáticas, lo sorpresivo de muchos fenómenos y los daños que estos mismos fenómenos procuran, un ventarrón destruye cientos de plantaciones de plátanos en Montecristi. Pero además ya se reporta que un tornado provocó bastante daño en Haití. Tanto así que voy a confirmar la cantidad al menos de 50 heridos y más de 200 refugiados así en es. Haití. Esto producto de un tornado. Eso es del otro lado de la frontera, porque de este lado está diciendo lo que está ocurriendo en Dajabón o Montecristi. Montecristi, con las plantaciones de plátano. Y es la misma isla, es el mismo territorio, solo separado por la frontera. La naturaleza no conoce de las fronteras. Así es. Entonces en Haití, que nada le llega bueno, es un desdichado país que
todo lo que le llega es negativo. Llegaron unas tropas ahí, se han reseñado las primeras tropas de Kenia y también hay desórdenes, o sea que como que eso no tiene solución, uno dirá qué cosas, qué cosas. Y además es el llamado a la reflexión sobre la situación climática, que de manera particular pequeñas acciones sí pueden lograr efecto, pero el efecto necesario necesita el involucramiento de las grandes potencias que al parecer están virando la espalda ante esta situación. Cada vez son mayores los daños de estos efectos que en la mayoría de ocasiones resultan ser sorpresivos. En esta semana se ha anunciado la ocurrencia de lluvias. Estaremos preparados para que va a seguir lloviendo. Sin embargo, lo que produce la continuidad de estas lluvias, pero luego lo que produce el calor sofocante, las afecciones de salud también de estos cambios bruscos de temperatura, y ahora vemos situaciones como la de este tornado. Es complejo lo que nos toca vivir con relación a este tema. En otra de las informaciones... Pero vinculado a eso hay que decir también que producto de las lluvias, parece una contradicción, más de 70,000 personas están sin agua potable porque están fuera de servicio 9 acueductos, porque tienen problemas ahora con el agua que van a tomar para potabilizar y las crecidas de ríos en ocasiones, la suciedad y turbidez, en fin, que es un problema sobre otro y que el clima nos tiene ahora en atención cada día. Ya preguntamos inclusive, ¿va a llover hoy? ¿Cuál es la previsión? Porque el día más claro llueve, como se dice. Sí. Ayer se aplacaron un poco las temperaturas porque hubo lluvias, por ejemplo, en Santo Domingo. Aquí mismo, en Distrito Santiago. Nacional, durante todo el día que estuve por allá, la sensación térmica, el calor era más tolerable, era menos severo que siempre, es altísimo por la situación de lluvias. Sin embargo, se reflejaba en el tránsito con un tremendo caos. Es así. Y porque provocaba entaponamientos. el tema mismo de que los que estemos recibiendo, ser agraciados en estar recibiendo el servicio de agua potable, pues estamos confirmando desde hace semanas la turbidez, ese alto nivel de suciedad que podemos apreciar incluso al momento de vertirla en cualquier elemento del hogar y todo lo que eso refiere. Ya las mismas autoridades de Corazán y de otros acueductos del país han hablado de lo costoso que resulta, a propósito de la incidencia de las lluvias, poder potabilizar el agua y poder cumplir con la demanda de agua potable que existe en la República Dominicana. Y entonces, aunque esté lloviendo, la necesidad de hacer conciencia sobre que tendremos escasez de agua justo ahora por esta situación, es importante siempre resaltarlo. En otras informaciones, el presidente de la Junta Central Electoral visita las juntas de Santo Domingo Norte y Oeste, donde siguen revisando los votos nulos y observados. Un empleado mata a tiro a 2 y también hiere a 3, esto en una empresa de ropa blanca cerca de Filadelfia, en los Estados Unidos. El tiroteo tuvo lugar en Delaware County alrededor de las 8:30 de la mañana de ayer. Un empleado descontento abrió fuego en una empresa de ropa blanca cerca de Filadelfia, matando a 2 compañeros de trabajo e hiriendo a otras 3 personas. Esto según la confirmación de las autoridades. El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana en la ciudad de Chester, a unas 18 millas al sur de Filadelfia. El tirador huyó en un vehículo, pero pronto fue capturado en una parada de tráfico, dijo el fiscal del distrito del condado de Delaware. El nombre del tirador no ha sido revelado y se desconocen los motivos específicos. Declaraciones anteriores decían o daban cuenta de que era un ex empleado. Esto habla de las armas en Estados Unidos, dijo el alcalde de Chester, quien dijo que su pequeña ciudad ha disfrutado de un periodo de relativa calma en los últimos años con un delito violento en declive. La violencia siempre es impredecible. No sabemos en qué condiciones se encuentra la gente de la ciudad empobrecida, como es la muestra en este caso. Así dijo el alcalde.
No podemos tener armas en las manos de las personas equivocadas. Tenía que haber algún tipo de problema de salud mental que hiciera que un empleado entrara a su lugar de trabajo en un día de trabajo y descargara su ira de esa manera tan violenta, no solo hacia el jefe, sino también hacia sus compañeros de trabajo con quien probablemente compartía el día a día, lado a lado durante años. 3 personas permanecían hospitalizadas, al menos una en estado crítico, dijo la policía. Con respecto al cierre de pasos a desnivel y puentes elevados del Gran Santo Domingo, no solamente el tema es por la lluvia, porque se anunció ayer, estando yo en Santo Domingo, había mucha difusión de estos temas por redes, sino que es por mantenimiento y van a comenzar a recoger desechos sólidos dentro de estas estructuras, a barrerlo, a recoger agregados, control de maleza que crece a los lados y limpieza en general del entorno, drenaje, pintura, etcétera. Y eso va a ocurrir desde hoy hasta el sábado en Santo Domingo para ese acondicionamiento. Y vamos a ver cuál va a ser los primeros afectados. En el día de hoy el cierre estará entre las 10 de la noche y 5 de la mañana, lo que significa que es importante. Para ayer miércoles los trabajos estaban centrados en el túnel de la Avenida Las Américas, entre la Venezuela y Sabana Larga, eso es del otro lado del Osama, en la zona oriental. Para de miércoles y jueves hay un detalle que se le iba a dar mantenimiento al paso desnivel de las avenidas Konrad Adenauer y Hermanas Mirabal, el paso desnivel en la 27 de febrero y Núñez de Cáceres. Para hoy jueves habrá cierre total de los elevados de la avenida 27 de febrero con Ortega y Gasset en Santo Domingo, la marginal Las Américas con avenida Estados Unidos en el sector Los Tres Ojos y la John F. Kennedy con Ortega y Gasset. Por igual, los pasos a desnivel de la John F. Kennedy con Máximo Gómez, el de la Charles de Gaulle con avenida Ecológica y marginal Las Américas y el puente Juan Carlos I que está en la zona oriental. Los cierres de túneles, pasos a desnivel hoy en el Gran Santo Domingo para mantenimiento y que coincide también con un periodo de lluvias. 6:25 minutos de la mañana, estamos en Revista Hora Estelar. Revista Hora Estelar desde Teleuniverso, Orgullo Dominicano, con retransmisión por 101.9 FM. Dale. Iliana Rosario y Carlos Manuel Estrella, sus anfitriones en este jueves de muchas noticias para comentar, más del promedio. Siempre hay muchas noticias, pero hoy como que hay mucha diversidad. El tema político, el resultado electoral ha dejado muchas lecturas, lecciones aprendidas y por aprender, proyecciones e ideas de debates. Resulta un tanto extraño y llama la atención que el candidato vencedor esté convocando a pocos días a menos de una semana del triunfo a sus anteriores contrincantes para hacer planes o llegar a acuerdos a futuro, y a sabiendas de que tiene una mayoría en el Congreso Nacional que podría gobernar prácticamente sin que se siente el efecto de una oposición. Por eso hoy se está anunciando y desde el Palacio Nacional, dentro de la agenda del presidente de la República, están anunciando que el presidente va a tener encuentros, por ejemplo, y que habrá hoy celebración de Acción de Gracias en la religión. El presidente Abinader encabezará la entrega de títulos de propiedad en el Club Calero a las 10 de la mañana en Villa Duarte y a las 11:30 se va a reunir con el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, y también con el
nuncio papal, tengo entendido que es su eminencia reverendísima Fernando Cardenal Filoni, y esto será en el Palacio Nacional a las 11:30. Por otro lado, se ha publicado, no viene como información de la agenda, pero sí que el presidente va a tener, Listín Diario lo tiene como su información de portada, y le llama reunión en la cumbre, una reunión de el presidente Abinader reelegido con los candidatos derrotados de Fuerza del Pueblo y del PLD. En la información que compartía antes de la pausa, hay una actualización importantísima. Hablaba de una información que daba cuenta de un tiroteo que dejó como consecuencia lamentable 3 personas fallecidas. Pues resulta que los 3 son dominicanos. ¿Dónde fue el tiroteo? En Delaware, próximo a Filadelfia, es el tiroteo que comentaba. Hay muchos dominicanos. Así es, entonces dice que estos jóvenes dominicanos murieron baleados por un compañero de trabajo en este hecho ocurrido en las cercanías de Filadelfia, Estados Unidos. Según las informaciones, 2 de estos jóvenes son oriundos de los Brazos de Jamao al Norte. Eran hermanos y el tercero era primo de los hermanos. De acuerdo con los detalles, las víctimas trabajaban en una lavandería donde un compañero llegó y los tiroteó, dejando además a otra persona herida de gravedad. Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de las víctimas, pero sí se confirma que los 3 eran dominicanos. Qué lamentable. Bueno, otro caso en Estados Unidos, hay una colonia dominicana bastante amplia. En el padrón del exterior se inscribieron más de 800,000 y la mayoría de ellos en la circunscripción número 1 en Estados Unidos, sobre todo en la parte este, en la costa este, en los estados de la costa este, sobre todo New York y New Jersey, y están otros como Delaware y está Filadelfia. Todos esos estados tienen gran concentración de dominicanos y hay muchos dominicanos que están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o se están metiendo en cosas que no deberían estar. Entonces resultan agraciados con estas desgracias. En este Fíjense caso... esto, resultan agraciados con estas desgracias. Sí. Qué interesante está el idea. En este caso, una de estas tragedias vinculadas a tiroteos estaban en su espacio de trabajo. Se reporta que el victimario era compañero de estos jóvenes dominicanos. Ahí están las fotografías. Oriundos de Jamao al Norte, 2 hermanos, el tercero era primo de ellos. O sea que y es una familia, miembro de una misma familia. Una tragedia para una misma familia. Me imagino que en las próximas horas se actualizarán las informaciones, saber si se traerán los cuerpos sin vida a la República Dominicana, en fin, esa serie de detalles que desde la parte humana nos vinculan, nos hacen cercanos. Las elecciones mataron la información de que en el fin de semana fueron velados justo aquí en Santiago los restos de los 3 niños que fueron asesinados por un dominicano. Recordemos este caso, el hombre estaba casado, tuvo una relación con la madre de los menores, le pidió que les permitiera llevarlos a comer, los mató a los 3 y luego se suicidó. Fueron encontrados en el interior de un vehículo en Estados Unidos. Pues esos infantes, esos menores fueron traídos a la República Dominicana y fueron velados y sepultados aquí en Santiago durante el fin de semana en este escenario de tristeza y de tragedia que provocan este tipo de hechos inesperados. Yo estoy buscando el detalle de la información que tiene el Listín Diario sobre la reunión de hoy del presidente Abinader, y no hay manera de que algún truco técnico tiene para obligarme a ver una publicidad que yo no quiero. Y estoy buscando la edición impresa, porque lo vi en la edición impresa y la tengo en mi vehículo del Listín Diario de hoy, como la información de portada de esa. La titula así, llama la atención el título, que es una expresión utilizada mucho en el béisbol, reunión en la cumbre. Entonces está usando esa frase popular del deporte para referirse a este encuentro de 3 figuras que protagonizaron la competencia por la presidencia de la República para el periodo
que se estrenará el 16 de agosto próximo. Y tú lo estás intentando. Sí, para entonces enviártela y Sí, que puedan... Pero es que tiene un truco aquí tecnológico y quieren que yo me suscriba a una cosa a la que yo no me voy a suscribir. Solamente me permite ver el titular y no hay manera luego de ingresar al desarrollo del tema, porque solo se publica en Listín Diario y no está en la agenda oficial que ha enviado la dirección de prensa de la presidencia. De todas maneras, eso es una demostración de búsqueda de consenso, de entendimientos y un acercamiento que llama la atención, que sea el ganador, que se lo llevó todo, el que esté reuniéndose con los perdedores y que haya sido una iniciativa precisamente de quien ha triunfado en las elecciones y que en los próximos días va a estar fuera del país, en un viaje por Europa que le llevará a Italia, que tendrá una reunión en el Vaticano, territorio del Vaticano, con el Papa Francisco en una audiencia privada junto a la familia presidencial, esposa e hijas, y luego reunión con el presidente de la República Italiana, posteriormente reunión también con su colega, su par de la República de Portugal, o el Reino de Portugal, no, la República de Portugal. Entonces, dice el Listín Diario en portada que Santiago es la provincia con mayor cantidad de casos de dengue este año. Vamos a ver si nos permiten el detalle. Aquí te tengo la información, quizás pero tú lo buscaste en el impreso. Sí, está ahí, está ahí. Eso era lo que yo estaba tratando de buscar. Exacto, para que la puedas abrir, porque ciertamente forma parte de la portada impresa, más no de la digital. Entonces, ahí con el acercamiento del titular. Que hay un problema de que no te permite abrir ese vínculo, que la lógica es que tú le haces un clip y debe tener el desarrollo de la información y te sale una bendita publicidad o una página y como que te quieren obligar a eso. Lo interesante y bueno, hasta curioso, es que solo en el Listín Diario se esté reseñando una información de tal importancia como es la reunión de las tres figuras principales en los pasados comicios y sobre todo abocados a un tema tan importante para la República Dominicana, que es justamente el tema de reformas y todo el miedo que esto genera en la población por lógica, porque las reformas en la República Dominicana siempre se han abocado a un incremento en el tema impositivo para quienes lo pagamos, que no somos todos los dominicanos. Sin embargo, eso no se traduce en un equilibrio en los mismos pagos fiscales. O sea que ahí vamos a ver si más adelante podemos también compartir estas informaciones en el periódico. Yo la tengo buscando la edición impresa. Como exacto, tú dices. será de la forma, porque no habrá de lo contrario manera de acceder. Dice la información que el presidente se reunirá el jueves con Abel Martínez del PLD y Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo, ahí está en pantalla, y quienes fueron sus dos mayores competidores, y que previamente se va a reunir con los presidenciables del PRM, o sea que va a comenzar entonces el detalle de los presidenciables. ¿Y cuáles son los presidenciables? Estamos ahí mismo buscando eso, en esa misma página estamos. ¿Cuáles son los presidenciables del PRM? ¿Va a comenzar la carrera ya? Bueno, según lo que está publicando el Listín Diario, pero no señala nombres aquí de los presidenciables. Ya comenzó la carrera por la nominación presidencial, después que el presidente dijo apenas horas del cierre de las votaciones que él no volverá a ser candidato. Eso fue una promesa y que ese será su legado, dejando una reforma constitucional que le ponga un candado, una especie de blindaje para que no dependa de un político la decisión de que haya o no repostulación. Eso es lo que ha dicho. Hay una información sumamente importante, sobre todo porque en este espacio, Carlos Manuel, Jaime Tomás y quien les habla, hemos sido muy insistentes
en la necesidad de la figura, del ejercicio oportuno de la figura del fiscal electoral ante las denuncias de delitos electorales. Cada una de las denuncias, independientemente hayan sido de partidos de oposición, de organizaciones de la sociedad civil, de quien haya sido, la única forma de corregir es que se sienta que existe un régimen de consecuencia para las mismas. Pues hoy reporta el periódico El Caribe que dictan coerción a 2 personas por delito electoral. Según la Fiscalía Especializada de Control de Crímenes y Delitos Electorales, sometió a la justicia 3 personas, de las cuales 2 le fueron dictadas medidas de coerción por sus actuaciones en los comicios presidenciales y congresuales del domingo. Los tribunales de Montecristi y Bonao impusieron garantía económica y presentación periódica, así como impedimento de salida del país contra 2 personas cuyos nombres no fueron revelados. Mientras que se está a la espera de que un tribunal de Puerto Plata dicte coerción contra otro imputado. Según la información... En Puerto Plata, ¿y el caso de...? No, está citando que la coerción fueron dictadas en Montecristi y Bonao. Y faltaría entonces el conocimiento de coerción a una tercera persona en Puerto Plata. Hay otro hecho que dijeron que involucró a un vocal de una junta. Sí, ese es el de Bonao. Ese es el de la provincia de Monseñor Noel, del distrito municipal de Bejuco. De acuerdo a lo que establece la ley electoral, para ese delito tipificado como compra y venta o compra o venta de cédulas de identidad electoral, la pena a imponer es de 1 a 3 años de prisión. Esa es la pena. Así es. 1 a 3 años de prisión. Dice que según la información, los detenidos están sometidos por la compra de votos e incitación. Se desconoce los partidos políticos a los que pertenecen, aunque trascendió en el caso de Bonao que este vocal pertenecía al partido oficialista PRM. A través del portal creado y presentado por el titular de la Procuraduría Especializada, Iván Félix Vargas, antes de los comicios también se habían recibido denuncias por presuntos delitos electorales, los cuales están siendo analizadas e investigadas por esa institución. Para el proceso electoral del pasado 19 de mayo fueron capacitados 125 fiscales 79 abogados a los fines de identificar y procesar actuaciones contrarias a la ley y las resoluciones de la Junta Central Electoral. Ojalá continuemos conociendo sobre sentencias, sobre coerciones y que puedan ser ejemplarizadoras para que se frene de alguna manera la intención en la comisión de estos delitos electorales. 6:47 minutos en un segundo ya, 6:47 minutos en Revista Hora Estelar. Revista Hora Estelar de este jueves santiaguero de lluvias, según la previsión meteorológica, y de muchas provincias en alerta. Es decir, que va a seguir la situación meteorológica, el clima, de acuerdo a los últimos reportes. En estos momentos 22 grados centígrados, temperatura en Santiago. La máxima esperada es de 30 y la mínima en la madrugada. Hoy hay 70% de posibilidad de lluvia, es decir, que va a llover. ¿Va a llover? O debe estar lloviendo. Saque su y paraguas. Va a continuar el viernes, posibilidad de lluvia alta, y también sábado, domingo y hasta el lunes. Claro, lo decimos desde una realidad de cierta seguridad en los espacios donde convivimos. Hay otras zonas vulnerables que le están pasando muy mal, porque sabemos lo peligroso que se tornan en épocas de lluvia, pero la verdad es que las temperaturas del fin de semana y de principios de esta semana estaban invivibles. 34 en algún momento con sensación térmica de 37, eso nunca yo recuerdo que había ocurrido. Bueno, de hecho en el fin de semana, el domingo específico de las elecciones, se reportaron temperaturas hasta de 40 grados. Sí. Temperaturas, o sea que la sensación térmica tenía que estar por encima la sensación térmica es de 24 en estos momentos, la temperatura de 22
y la humedad es altísima, 92%, que eso es lo que claro, pero producto justamente hace que el calor se sienta peor. Sí, sí, es mucho más sofocante, los sentimos pegajosos, en fin. Pero justo afianzando este comentario de Carlos Manuel, la UNAMED informó que los aguaceros continuarán dejando grandes acumulados de aguas y de inundaciones. La Oficina Nacional de Meteorología informó que continuarán estos aguaceros que desde ayer afectan gran parte del territorio nacional, provocando la salida en el servicio de al menos 9 acueductos y dejando sin agua potable a unos 70.446 usuarios. El INAPA informó que se mantiene el servicio de agua potable a la población afectada a través de camiones cisterna. El sistema de baja presión en el suroeste del país y la vaguada en altura seguirán provocando condiciones lluviosas en formas de aguaceros moderados y fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las provincias del litoral costero caribeño, noreste, cordillera central y la zona fronteriza. Las precipitaciones pudieran generar acumulados de hasta 200 milímetros. El Centro de Operaciones de Emergencia incrementó las alertas amarillas y verdes en 25 provincias por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. En el caso, también menciona que hubo cierre en la carretera Barahona-Enriquillo. El reporte de daños presentados por el COE indica que debido a las fuertes precipitaciones ocurrió un deslizamiento de tierra en esta carretera Barahona-Enriquillo, específicamente en el tramo de la zona conocida como el Derrumbao. Bueno, hizo honor a su nombre, que obstruye el tránsito, por lo que el Ministerio de Obras Públicas dispuso el cierre preventivo. Como medidas preventivas ante este anuncio de continuidad de aguaceros, el Ministerio de Salud Pública procedió con la activación de su plan de multiamenazas. Además, activó grupo de agua, saneamiento e higiene. También preparó 2 equipos de evaluación de daños y análisis en la necesidad en salud y activó equipos de vigilancia entomológicas. Asimismo, reiteraron que han construido pozos filtrantes en la 27, esto en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, informó que realiza trabajos para la construcción de 2 pozos filtrantes en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Núñez de Cáceres. El ministro de Línea Ascensión informó que estaba previsto que la construcción de los referidos filtrantes se termine en 2 días, trabajando sin descanso en jornada diurna y nocturna. Todo esto para procurar paliar los efectos ante este anuncio de continuidad de lluvia que permanecerán hasta el próximo sábado, según los informes hasta este momento. Bueno, yo estoy leyendo en el Listín Diario, edición impresa, un trabajo, una carta de 2 páginas de la viuda de Emilio Erasme Peña, que está refiriéndose a publicaciones del Listín Diario sobre su difunto esposo y su ejercicio de 15 meses como periódico Listín Diario en aquellos tiempos de la crisis por el colapso del grupo Baninter, que era en la realidad el propietario del Listín Diario o el que tenía la mayoría de las acciones. En consecuencia, si fue intervenido Baninter y se ocuparon sus propiedades, el Listín Diario era parte de esas propiedades, no era de la familia Pellerano. Ella está haciendo unas aclaraciones en una inusual publicación, revisa la Iliana, que te va a llamar la atención, de 2 páginas, una carta de 2 páginas del periódico en edición impresa, en la que ella hace valer sus opiniones y la defensa de la memoria de su difunto esposo, y dice que lo hace en nombre de sus hijos. Válido ante las confusiones que puede generar la vinculación del medio y de la familia misma. Ella habla de falacias, lo que afirmó el señor Luis Veiro en un escrito que hace alusión a Emilio Erasme Peña, Emilín, un conocido periodista veteranísimo, que fue de los fundadores del Sindicato de Trabajadores, del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, luego SNTP, del Colegio de Periodistas, director del periódico y fundador de La Noticia,
como un desprendimiento del Nacional, en un producto de una huelga de periodistas, y una persona muy reconocida que tuvo funciones diplomáticas inclusive, un veteranísimo que fue llamado a dirigir el Listín Diario en esos días críticos y permaneció 15 meses, 1 año y 3 meses, dirigiendo el periódico en el gobierno de Hipólito Mejía, que había intervenido el periódico y que había tomado la propiedad del periódico, porque el periódico era propiedad de Baninter. Luego, bueno, ya él tiene otro propietario y hay muchísimas cosas que han ocurrido y se lo devolvieron a la familia Pellerano y unas cuantas cuestiones jurídicas que usted tiene que ponerse a navegar, a sumergirse en esas aguas para el acomodo que siempre se hace aquí. Y finalmente el periódico ahora, en el gobierno de Leonel Fernández, aún intervenido por el tema Baninter, terminó pasando a otros propietarios, a sus propietarios actuales, y la familia Pellerano no está. Pero se le devolvió a la familia Pellerano la propiedad del periódico. Aquí hay muchas cosas que cuando se habla de prensa se trata de no tocar. Y eso a mí como que me irrita en el deber primero que se tiene, si se es periodista y si está en un medio de comunicación, de informar sin cortapisas al público para que sepa la historia, lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en estos días de la publicación que nosotros comentamos aquí, de la violación flagrante a la ley por parte de medios de comunicación, eso se quedó ahí porque la prensa es intocable. Inclusive a mí me dijeron, deja eso tranquilo, mira, no te pongas a hablar de eso, deja ese tema. ¿Por qué? Porque los culpables del ilícito, los que violaron la ley flagrantemente, fueron los medios de comunicación. Fue un periódico, 2 periódicos. El dueño, ¿quién es el dueño? Entonces ahí viene la libertad de empresa, se manifiesta más que la libertad de prensa. Pero vamos a dejarlo ahí para no profundizar, que ya son las 7:01 de la mañana y corresponde el contacto con nuestros auspiciadores. Estamos en Revista Hora Estelar. Revista Hora Estelar. ¿Cuántos programas paralelos se hacen fuera de cámara? Tenemos que hacer esos programas. Sí, esos programas se grabaran. En el tapete hay un tema. Sobre el encuentro que solo reseña. No, el Listín lo reseña en base a fuentes. Eso no es una información oficial. Exactamente. Por eso hago la salvedad de que solo lo reseña el Listín y evidentemente habrá que esperar una confirmación oficial sobre este encuentro, pero no es ni siquiera a proyección. Es un encuentro que, según la información del Listín Diario, se realizaría hoy jueves con los pero habla también de un encuentro con los presidenciables. Sí, también. O sea que eso... Pero en el plano de oposición, que el encuentro se realice con la figura de Abel Martínez y no de Danilo Medina, también pudiera generar la suspicacia en términos evidentemente de interpretación, de desimportantizar la figura del presidente del partido, porque se supone que estas conversaciones de consenso es con la oposición. ¿Y qué es la oposición? Los partidos, sus estructuras, su institucionalidad como partidos políticos. Y en este caso, en el caso de Leonel Fernández, se aplicaría perfectamente por considerarse la cabeza del partido, pero en el caso del PLD llama la atención que la convocatoria no se haya realizado a Danilo Medina como presidente del PLD. Lo dejo ahí porque me crea ruido un poco esta situación. Hay muchos temas en estos días que van a ser objeto de, vamos a decir, de laboratorio político y de reflexión, muchos temas. Hay temas como, por ejemplo, el tema de la abstención, el desinterés de los electores por la participación electoral. Un tema que tiene múltiples aristas y líneas de análisis. La alta abstención nacional de 45, 46% y fuera del país de 70 y pico. Hace 80. ¿82? 80. Se entiende también, pero
es un mensaje. Hay unas denuncias en torno a esa abstención. Creo que aquí habrá que realizar, esto sí recae sobre la Junta Central Electoral, porque justo en una conversación el día posterior a las elecciones, una amiga me comentaba que ella fue a San José de las Matas, donde le correspondía votar, justo en la escuela donde ella estudió durante todos sus años. Ahí se encuentra con una compañera de estudio de esos años que vino a República Dominicana a votar. Lo había hecho en procesos anteriores, nunca se empadronó en los Estados Unidos, a decir de esta persona, pero cuando se presenta a su mesa le dicen que no puede hacerlo porque ella está empadronada allá. Entonces, ella hacía esta denuncia, pero es que nunca he ido, porque mi intención siempre ha sido venir justamente a votar para propiciar esa situación de encontrarse con sus compañeros y familiares. Entonces, también me confirma que como ella, otras 5 personas denunciaban lo mismo. Habrá que ver... Hay varios casos. Exacto. Yo conozco de Hay que varios prestar casos. atención a esos casos. Ese es un tema, porque fíjate, lo que ocurre también es algo de la naturaleza de nuestras elecciones y de los padrones, vamos a llamar, porque existe un padrón local y un padrón del exterior. Así es. Entonces, el tema es que las elecciones municipales votó todo el que estaba aquí y pudo hacerlo. No hubo voto en el exterior para las municipales. No. Exactamente. Entonces, tú puedes vivir fuera y si tú te empadronas allá es solo para 2 niveles. Tú te empadronas para el nivel presidencial y el nivel del Congreso en la parte única que tiene que ver con diputados del exterior. Pero ahí das en el quid del asunto. Fíjate la persona debe irse a empadronar allá. Sí. Nunca lo hizo y aparece en el padrón en el extranjero. Entonces, fíjate, volviendo a lo de aquí, todo el mundo dominicano, donde quiera que esté, que tiene su cédula de identidad electoral, tiene un colegio electoral asignado desde que le entregaron el documento. Exacto. Y si es para las elecciones municipales, ese colegio tú lo vas a tener todo el tiempo. Si tú estás aquí, no importa que tú vivas en el exterior, tú tienes que, en el padrón municipal, tú puedes votar en la mesa que tú siempre has votado, en el colegio electoral. Entonces, el tema del padrón del exterior es que tú debiste inscribirte. Si tú no te inscribes, aún tú estando fuera, tu cédula está igual y tú votas aquí. Y se supone que es válido tu mesa aquí. Ahí es que hay que ver cuántos casos hay de este tipo, por qué ha sido esto tan frecuente, porque el caso de un amigo que votó en las elecciones de municipales, sí, y ahora fue a votar y le dijeron, no, usted está en el padrón de Estados Unidos. Pero nunca fue a empadronarse, él vivió en Estados Unidos. Yo no sé si él se empadronó o no, pero él, y yo hasta lo registré, le pedí su cédula, o sea, lo verifiqué, no lo registré. Y le dije, no, porque tú sales para votar en tal recinto. Entonces, en el exterior, los dominicanos votan por las presidenciales y por la legislativa solo por el nivel de diputados. No votan por el nivel de senadores. Allá votaban con 2 boletas, la presidencial y la de los diputados. No tenían de senadores. Entonces, ahí hay unos ruidos o hay una tarea pendiente que la Junta deberá verificar. Eso le corresponde a la Junta. Los casos de manera particular, a ver si hay una repetición, si hay una recurrencia, y de las personas que fueron o no empadronadas, o las empadronaron automáticamente, que no debe ser. Ese es el punto, porque la denuncia resultaría hasta lógico si te empadronaste en el exterior y quizás no precisaste que eso te retiraba el beneficio de votar aquí, pues bueno, tiene lógica. Pero si son recurrentes esas denuncias de un empadronamiento automático en el extranjero, pudiera entonces ser una de las causas de esa alta abstención. Estamos hablando de un 82% de abstención en el extranjero, de probablemente muchísima gente que estaba aquí o que entendía más bien que debía votar aquí y ni siquiera se presentó a las mesas en el exterior. O sea que todo eso debe de prestársele atención. Hay una información que desde ayer circula con un brote de piojos y hongos reportados en 19 centros educativos en Constanza. En una escuela, pues eso se multiplica. En 19 escuelas, 19 escuelas. Pues una alarma. Hay múltiples niños afectados y niñas, por supuesto, afectados con esta situación. Ya
El personal especializado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, pues se encuentra dando respuesta a este brote de piojos y hongos que se reportó en estos 19 centros del municipio de Constanza a los fines de eliminar y crear una cultura de prevención sobre este tema. Las escuelas en las que se ha sido reportada la situación pertenecen al Distrito Educativo 0602 y se encuentran en lugares vulnerables y zonas rurales de Constanza. Algunas de ellas cuentan hasta con 300 estudiantes. Entre las afecciones reportadas en estos centros está ediculosis capitis, o sea, piojos, también tiña capitis, que es un hongo que crece en la cabeza, y escabiasis, que es una especie de sarna, así se identifica técnicamente. Para atender estos temas están encargados unas 25.200 unidades de permetrina en champú, 3.000 unidades de ketoconazol en champú y 2.000 tabletas de otro medicamento que es bastante difícil de pronunciar, las cuales servirán para los estudiantes y sus familias. Oigan bien, todo este operativo se ha tenido que multiplicar a las familias porque también evidentemente es algo que se pega bastante fácil. Dice la directora, vinimos a traer los medicamentos y entregar al cuerpo de gestión para que multipliquen los conocimientos con los padres, madres y amigos de la escuela para que apliquen el tratamiento de forma eficiente. Las jornadas preventivas de tratamiento y entrega de estos medicamentos para combatir estos temas es una labor constante y que se debe realizar programáticamente en los centros educativos del país a través de la División de Epidemiología e Investigación. Se recuerda que es una parte de la misión institucional del INABIE, pero con esto se espera se controle esta situación, un despliegue de piojos y hongos en 19 centros educativos en Constanza, pero para actualizar la información de que ya está siendo llevado allá esta ayuda y estos medicamentos para los estudiantes y para sus familias. Bien, hay un gráfico que se ha hecho muy popular, que se publicó ayer sobre la distribución del Congreso Nacional en el periodo 2024-2028, que muestra el dominio absoluto que tendrá el Partido Revolucionario Moderno a partir del 16 de agosto y que incluye abarcar más del 2/3 de la matrícula del total de 190 diputados, lo que le permite tener lo que se denomina ese quórum privilegiado o quórum forzado, agravado para cuestiones claves, como sería para la aprobación de leyes orgánicas y para asuntos que tienen que ver con el juicio político, es decir, buscar la destitución de algún funcionario elegido por vía de un enjuiciamiento en el Congreso Nacional. Situaciones que no se han dado con frecuencia, pero le permiten al partido gobernante tener ese control del poder legislativo de manera absoluta. Lo mismo ocurre con el Senado de la República, en el que del propio partido, miembros destacados, son 24 escaños y suman 5 más de aliados, por lo que de las 32 posiciones del Senado de la República, 29 están bajo control del PRM. Solo 3 propiamente serán de la oposición y que están representadas en las demarcaciones en que triunfó el Partido Fuerza del Pueblo, la más notoria, el Distrito Nacional, con el caso del hoy diputado y a partir de agosto senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Luego están el caso de La Romana, una vieja disputa que vuelve a tener el control de Fuerza del Pueblo, que originalmente lo tuvo del PLD, y los del Fuerza del Pueblo, recordemos que son de origen PLDista en su mayoría. Y el caso de San Juan de la Maguana, que ya ha sido entregada como una plaza totalmente bajo el control de Félix Bautista, y no hay manera de derrotarlo. Y el mismo Félix Bautista que ayer hablaba del absolutismo en las cámaras y de lo peligroso que eso podía ser,
para cualquier partido que se embriague de poder. Y yo escuchándolo decía, pero él está redactando su autobiografía y la de su partido anterior, porque en múltiples escenarios se vieron en esa misma situación. Habrá que ver si ellos hicieron ese uso correcto de ese absolutismo que tenían y esa mayoría aplastante en ambas cámaras del Congreso. En cuanto a diputados del exterior, que son 7, el PRM barrió. Sí. Y es un detalle también a estudiar, por cuanto se entiende que la comunidad dominicana en el exterior es de las más críticas y tiene una visión menos contaminada para tomar una decisión política, y favorecieron totalmente al partido en el gobierno. A pesar de la altísima abstención del 82%, tienen los 7 diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior. Y con respecto a los diputados nacionales, lograron 2. Solamente uno se asignará con la verdadera intención de esa figura del diputado nacional, que es el diputado postulado a la posición 1 por el Partido de la Esperanza Democrática, PED, que resulta y viene a ser que es Ángel Paulino Puello, que ya lo habíamos mencionado aquí. Los otros 4 corresponderán a los partidos mayoritarios por acumulación de votos, 2 del PRM, 1 de la Fuerza del Pueblo y 1 del PLD. Y hablando de el Partido de la Esperanza Democrática, el PET, o como dice la gente, el partido del nieto de Trujillo, de Ramfis, que no es Ramfis tampoco. Entonces, hay una disputa ahora y se ha hecho una revelación de lo más interesante, que el cobrador, así se ha identificado con ese sobrenombre, su candidato presidencial, Roque Espaillat Santiaguero, habría suscrito con el presidente de ese partido un contrato para su participación electoral, que implicaba el pago de unos recursos según el desempeño electoral y el número de votos. Si conseguía más el 1 o más por ciento de la votación, debían entregársele $75,000, así es. 750,000 dólares. Y de haber logrado más del 5%. Exactamente, serían $4 millones, según las denuncias hechas por el mismo presidente del partido. Entonces eso está de lo más interesante, porque eso indica que el señor Roque Espaillat ha sido un excelente cobrador, como se ha identificado, e hizo un gran negocio. Hizo galanteo de Además, le está logrando que el Partido de la Esperanza Democrática lograra un diputado, ese diputado nacional. Habrá que ver si realmente ese porcentaje importante alcanzado por ese equipo, por ese partido y por ese candidato, tiene que ver con el reflejo de una población que todavía ansía un Trujillo en la sociedad dominicana. Tal vez no es lo del Trujillo, sino el autoritarismo. Sí, pero es la figura que representa el autoritarismo en la República Dominicana y que lastimosamente es una participación importante del país, sobre todo de los que participaron en los comicios, que son ya adultos mayores. ¿Será reflejo de eso que tiene inminentemente que ver con el partido y su representante, o tendrá que ver con los postulados del candidato? Un candidato que se mostró en todo momento con acusaciones muy agresivas en contra del gobierno y de los demás candidatos en sentido general. Entonces, habrá que ver a qué se debió este porcentaje importante y evidentemente si amerita o no el pago que se denuncia. Nosotros recibimos el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Lo compartimos con ustedes en sus hogares o camino al trabajo, porque ahora con estos vasos térmicos permite que también, si nos está escuchando en la emisora, pueda compartir con nosotros el café Santo Domingo. Entonces, tenemos que decir también que dentro de los temas que han salido a relucir producto de los resultados electorales está el debate, la discusión, la aspiración de muchos de que sea reducido el número de miembros de la Cámara de Diputados, que son 190. Divididos entre 178 diputados que representan las distintas provincias y el Distrito Nacional, elegidos por el número de votos de habitantes de cada demarcación,
Nunca una provincia tiene menos de 2 diputados, pero esa es la estructura a partir del cálculo de 50.000 habitantes o fracción y además 7 diputados que hemos mencionado antes que representan a la comunidad dominicana en el exterior, más 5 diputados nacionales por acumulación de votos. Es decir, ahí tenemos 178, 5 y 7, 190. Se plantea reducir esto. Algunos plantean que nuestro Congreso, que tiene 2 órganos, 2 cuerpos, 2 cámaras, y por eso se le llama bicameral, Senado y Cámara de Diputados, se ha fundido en uno solo y que sea un Congreso unicameral, como en algún momento de la historia ha ocurrido. Otro planteamiento es el de la reducción de ese número de diputados que se considera excesivo y que fue congelado afortunadamente en la reforma constitucional de 2010, porque iba en aumento con el aumento de la población. Si eso no se hubiese frenado en 2010, ya los diputados fueran 200 y pico, si fuera por la población, por el número de habitantes. Entonces, ayer, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se manifestó partidario de una reducción del número de miembros de la Cámara de Diputados. Lo considera que es inmanejable la cantidad. En el mismo escenario en donde planteó lo obsoleto del sistema del método de Hunt para la asignación de los diputados. O sea, que fueron denuncias importantes o consideraciones importantes en la evaluación de este proceso, porque siempre lo hemos dicho nosotros, pero que lo diga el presidente de una de las cámaras a la que siempre hemos denunciado está sobrecargada en todas sus dimensiones de un montón de personas que no realizan el trabajo para el que fueron elegidos. Entonces, considerar una reducción, la ciudadanía, deberíamos abocarnos todos a apoyar una resolución similar. Que pase, que llegue, que ellos mismos afilen cuchillo para su garganta, lo dudamos, pero que por lo menos se haya planteado el tema en ese escenario, a mí me resulta importante. Ese es un tema que estará en el tapete, podría ser asunto de la proyectada reforma a la Constitución que ha mencionado el presidente Luis Abinader como uno de sus propósitos, aunque él la ha centrado en 2 temas claves. El tema de la elección del presidente de la República, el tema de la mal llamada reelección y poner control o una especie de candado para que eso no dependa ya de la voluntad de los políticos, sino que sea el pueblo que tenga la última palabra mediante el referendo aprobatorio, y el tema de la aspirada independencia del Ministerio Público, que ya es un tanto para mí más complicado, por cuanto en la actualidad el Ministerio Público es un funcionario dependiente, su cabeza, del Poder Ejecutivo, que es quien designa por decreto al Procurador General de la República. Se ha planteado la elección, el cambio del estatuto del Ministerio Público para que sea un ministerio, pero si sería un ministerio, entonces en nuestra denominación sería dependiente del Poder Ejecutivo, porque los ministerios dependen del Poder Ejecutivo. O sea, hay que estudiar cuál sería la fórmula, la aspiración que se tiene con este propósito de buscar lo que se ha denominado independencia del Ministerio Público, que es el órgano acusador, el que tiene la misión de realizar las investigaciones en la persecución de los delitos y ser el que dirige la investigación con el auxilio de la Policía Nacional. Es decir, que el Ministerio Público también es el jefe, vamos a llamarle así, de la Policía Judicial, y es el que tiene que hacer las investigaciones, es el que persigue delitos, la política contra los delitos del Estado, y formula acusaciones a los violadores o presuntos responsables de estos ilícitos. Ese es en el esquema constitucional que tenemos. Agregar el tema de la conformación de la Cámara de Diputados sería otro ingrediente para la discusión. Para todo ello será necesario que exista la voluntad política. Ahora bien, el presidente de la República actual va a tener a partir del 16 de agosto el apoyo del Congreso Nacional. Si él ejerce su liderazgo en un Congreso que también ha tenido cambios de caras, va a tener una diversidad de representaciones
incluyendo muchos jóvenes que se incorporan a la labor legislativa, que también es un tema para analizar cuál es la calidad de la representación legislativa que tenemos. Pero nosotros venimos arrastrando poca calidad en la representación desde hace años, que lamentablemente no ha tenido que ver con un tema de edad, de género, de nada de eso, sino de una serie de personas que por contar con los recursos necesarios para llegar a esos escaños, pues lo hacen. El briefing hace hoy una interesantísima comparación con relación a la cantidad de diputados que tenemos en la República Dominicana en proporción a la cantidad de habitantes. Y pone el ejemplo con países de la región y los estimados o la media de estos países en la cual nosotros estamos muy por encima. Por ejemplo, poniendo el caso de la República Dominicana, 190 diputados, una población cercana a los 11 millones de habitantes, una tasa de 1.73 diputados por cada 100.000 habitantes. Si nos vamos a México, 500 diputados, aproximadamente 126 millones de habitantes, 1.58 diputados por cada 100.000 habitantes. En Colombia, 172 diputados, aproximadamente 51 millones de habitantes, 0.34 diputados por cada 100.000 personas. En Argentina, 257 diputados en aproximadamente 45 millones de habitantes para un estimado de 0.57 diputados por cada 100.000 habitantes. Así, el más cercano a nosotros, Panamá, 71 diputados, aproximadamente 4.5 millones de habitantes, 1.58 diputados. Hace la comparación con Costa Rica, con Honduras. Para el promedio de estos países de la región es una media de 1.17 diputados por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 1.73, muy por encima de la media. Si nos vamos a los referentes, las grandes potencias, en Estados Unidos hay 435 representantes en la Cámara de Representantes en aproximadamente 332 millones de habitantes. Eso da un 0.13 diputados por cada 100.000 habitantes. Lo mismo ocurre en Alemania, en Francia y otros países que simplemente tomamos referencia para lo que nos da la gana, pero para estas cosas no. Lo que sí, y en resumen, es que estamos por encima de la media de incluso países con una estructura muy similar a la nuestra, algo que necesariamente hay que corregir. La palabra estelar del día de hoy, gracias a Marcos Cambio, es nictofilia. Nictofilia. Es una palabra griega compuesta por nictos, que es igual a noche, y por la terminación que denota la cualidad. Es el amor por la oscuridad, por la noche. Es la amistad, la fascinación, la pasión por la noche. Es una preferencia anormal por las noches. La persona que tiene dicha condición experimenta fuertes sentimientos de bienestar por las noches. Es una fuerte atracción hacia la oscuridad. No es una parafilia en el sentido clásico de trastornos fantasiosos recurrentes, sino este amor, esta fascinación y pasión por la noche. Nictofilia ha sido la palabra estelar del día de hoy. Nictofilia, entonces deberíamos de aplicarle un merenguito muy famoso, tradicional dominicano. Al oscuro metí la mano, al oscuro metí la mano. Ese es un merengue que puede ser para los nictófilos, serían así, ¿verdad? Los nictófilos. Quiero reseñar que el Tribunal Constitucional de la República, mediante su Centro de Estudios Constitucionales, y junto a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, está invitando a la presentación de sus coloquios constitucionales. Y hoy habrá una de estas presentaciones, o no, esto fue, bueno, hoy no. Yo pensaba, espérate, es la próxima semana, me estoy adelantando, bueno. Pero ya lo que lo tenemos será el próximo miércoles. El próximo miércoles, miércoles 29, habrá un coloquio constitucional en Santiago cuyo tema versará sobre protección de datos y libertad de expresión. Un tema muy importante. Vamos a ver si podemos tener en pantalla la invitación.
que va a tener la participación, ahí está, de Manuel Ulises Bonelli Vega, santiaguero, miembro del Tribunal Constitucional, de María del Pilar Zuleta, que es una profesora que representará a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Dariel Suárez Adames, quien es abogado y también es docente universitario, y de Rosina Ramírez, en representación de los estudiantes. Esto será el próximo miércoles 29 de 5 a 7 de la tarde-noche en el auditorio del TEP. El TEP es el Centro de Tecnología y Educación Permanente de la Pucamaima. También se podrá seguir esta actividad mediante las redes sociales y el canal de YouTube del Tribunal Constitucional. Así es que ya lo saben los interesados, un tema de relevante actualidad, protección de datos y libertad de expresión. Es un coloquio constitucional. Interesante tema. En el día de ayer, todos los que teníamos acceso a esta información celebrábamos la gran hazaña de la dominicana Thais Herrera, que se convirtió en la primera mujer dominicana en llegar a la cima del Everest, pero poco se habla de todo el trabajo que tuvo que pasar para poder hacerlo, además de caminar cientos de kilómetros sobre el hielo y atravesar grietas con escaleras bajo temperaturas muy por debajo del punto de congelación y durante 14 a 18 horas diarias. Tuvo que vivir 2 semanas a 5.200 metros de altura para poder aclimatar su cuerpo. O sea, hoy vemos la hazaña, la aplaudimos todos, qué hermosa se ve la bandera tricolor elevándose allá arriba, pero caramba, qué difícil es poder lograr esta hazaña. Es tan peligroso que otro grupo que estaba cerca de la cima por la cara sur del Everest, la misma que recorrió Thais, le cayó encima una avalancha de hielo y al menos 2 estaban todavía desaparecidos. Usualmente las personas desaparecen en este tipo de condiciones y es imposible volver a encontrar estos cuerpos. O sea que la hazaña es doblemente de admirar, de aplaudir esa convicción de querer lograr una acción tan admirable como la que nuestra Thais Herrera ha logrado, convirtiéndose en la primera mujer dominicana en llegar a la cima del Everest. Aplaudo de pies esta hazaña de Thais Herrera. Así bueno, hay un dato aquí, pero no sé, yo no lo tengo. Así entonces, es que busca lo que la producción te está pasando, un dato que debe ser relevante. Dice que hace 3 meses Thais estaba escalando el pico más alto de la Antártida. O sea que Thais es una guerrera. Ella se ha propuesto escalar los picos más altos en cada continente del mundo. O sea que ahí la estaremos aplaudiendo muchísimo y esperamos que en este recorrido y por lograr estos logros se preserve pues la salud y la entereza que tiene Thais Herrera, querida por muchos. Ayer cuando se anunciaba, antes de ayer de hecho, se anunciaba el logro ya finalmente de alcanzar la cima del Everest, pues veía muchas personas cercanas que la conocen y al parecer no, tengo la certeza de que es una persona muy querida en la República Dominicana. Bueno, ayer la Junta Central Electoral emitió el boletín final del nivel presidencial y con la totalidad de colegios computados, 18.313 a nivel nacional e internacional, se emitieron 4.364.888 votos válidos, es decir, que la participación fue de 54,37%, lo que significa que la abstención se ubicó en 45,63%. Si usted quiere, redondee y diga que fue del 46%, la abstención. Hubo solo 22 votos observados y 64.169 votos nulos, con lo que quedaron, yo dije que votos válidos fueron 4.364.888, sí, pero los emitidos, el total, sumándole los nulos, son 4.429.079. Esta es
la participación, la concurrencia de los empadronados, que arroja entonces la abstención cercana al 46%. Y el detalle ya final de lo obtenido por candidatos a nivel individual, el candidato ganador del PRM duplicó precisamente la votación del candidato que quedó en segundo lugar. O sea que logró 2.507.161 votos en contra de 1.259.341 del candidato que quedó en segundo lugar de la Fuerza del Pueblo. Porcentualmente, el candidato ganador, presidente reelegido, logró 57,44%. Y el segundo lugar, 28,85%, redondelo y diga que fue 57-29. Y el tercer lugar, el que yo he denominado un sólido tercer lugar, pero un sólido mínimo, no sé, sólido por debajo de mis expectativas. Consiguió solo el 10,39% de los votos, con la cantidad de 453.442. Ni siquiera llegó a 500.000 de votos la del PLD, que el año anterior, o en la jornada anterior, fue de más de 1.000.000 de votos, casi 1,5 millones de votos, en la elección de 2020, en la presidencial, con el candidato Gonzalo Castillo. Y de los partidos emergentes o minoritarios, todos por debajo del 1%, excepto el Partido de la Esperanza Democrática, que ya hemos hablado, que postuló al santiaguero Roque Espaillat, apodado El Cobrador, quien logró el favor de 59.389 personas para un porcentaje de 1,36%, que le hace ganador de una de las 5 diputaciones nacionales por acumulación de votos, preferentemente asignadas a los partidos minoritarios sin representación en el Congreso, como es el caso del Partido de la Esperanza Dominicana, que en su primera participación entonces logra un diputado nacional, que hemos dicho corresponde a la persona de nombre Ángel Paulino Puello, postulado como número 1 de esta organización, una persona de 62 años de edad, de acuerdo a lo que indica la Junta Central Electoral. 7:45 de la mañana, revista Hora Estelar.